Hola, hoy vamos a meternos con la suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado, un texto del siglo XVI. Uf, fascinante. Nos vamos a centrar en su libro primero, que plantea algo fundamental. ¿Qué nos obliga a ser justos en los acuerdos, en los negocios? O sea, más allá de una ley escrita. Exacto. ¿De dónde viene esa obligación si, en principio, somos libres? Pues mira, ahí entra Mercado, con un concepto clave. La ley natural. No es una ley de un código, ¿eh? Es más bien como un entendimiento innato. Una especie de sentido común moral. Algo así, del bien y del mal, que según él, Dios imprime en la conciencia. Y esa es la base, fíjate, para la justicia en los contratos. Dice que es la medida más propia de las acciones humanas. Claro. Recuerdo que usa el ejemplo de San Pablo con los gentiles, ¿verdad? ¿Sí? Que aunque no tuvieran la ley escrita, su conciencia les decía si hacían bien o mal, les acusaba o defendía. Justo eso, demostraba que conocían esa ley natural. Es una idea potente. Pues sí. A ver, vamos a desgranar esto un poco más. Venga, Pues para Mercado, esta ley natural es la fuente principal, la primerísima, de las obligaciones en los contratos. incluso antes que las leyes humanas o las divinas reveladas. Sí, sí. De hecho, él argumenta que muchas leyes divinas o humanas lo que hacen es reafirmar lo que la razón natural ya nos dice. La llama una luz interna, Una luz interna. que guía. Y decía, ojo, que no entender esto para un mercader era como si le hablaran en griego, como no entender lo básico de su oficio. Entiendo. Como una brújula moral que llevamos dentro, escrita en el corazón. De ahí vendría lo de no hagas a otros, imagino. Exactamente. Y lo aplica desde el principio, ¿eh? Antes de Moisés, habla de Adán, de Job. Ya. E incluso menciona leyes romanas antiguas, paganas, que ya recogían principios del Decálogo, para mostrar esa universalidad. Vale, me queda clara la base. La ley natural como fundamento. Pero, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo aterriza Mercado esto en la justicia concreta de un contrato? En el mercado. Muy buena pregunta. Aquí distingue dos justicias. La legal, que es la del juez, la de aplicar códigos, Vale. pero la que nos interesa para los tratos diarios es la justicia conmutativa, la que debemos practicar todos para no fastidiar al otro en un intercambio. La del día a día, digamos. Esa es, y nuestro análisis se centra en esa, en la conmutativa. ¿Y cuál es el pilar de esa justicia conmutativa, según Mercado? La igualdad. Esa es la palabra clave. Igualdad. Los contratos tienen que mantener un equilibrio justo, paridad entre lo que se da y lo que se recibe. Supongo que pondrá ejemplos para que se entienda bien. Claro, muy directos. Por ejemplo, en una venta al contado. Simple. El precio justo tiene que ser igual al valor de la cosa. Ni más, ni menos. Tiene sentido. Pero, ¿qué pasa si la venta es a crédito, a fiado? Ahí se complica, ¿no? Uf, ahí Mercado es bastante estricto. Para él, vender a crédito por más precio que al contado rompe esa igualdad. ¿Por qué? ¿El tiempo de espera no cuenta? Pues según él, en este contexto, no. Considera que ese tiempo de espera para cobrar no justifica por sí solo aumentar el valor intrínseco de la mercancía. Pero, ¿eso no ignora un poco el riesgo del vendedor? ¿O el coste de no tener ese dinero disponible? Visto desde hoy, choca un poco, sí. Pero Mercado se centra casi obsesivamente en la equivalencia del valor de la cosa. Cobrar más por el tiempo lo ve como usura encubierta. Vaya. Un desequilibrio, injusto según la ley natural, porque el tiempo para él no añade nada al objeto que se vende. Entendido. Es una visión muy rigurosa de la igualdad, desde luego. Y la razón. ¿Qué papel juega la razón en todo esto? Es fundamental. Para Mercado, ir contra la recta razón es ir contra la ley natural, directamente. O sea, es malo en sí mismo. Exacto. Intrínsecamente incorrecto. Un pecado, diría él. Incluso si no hay una prohibición divina escrita y específica para eso. Ajá. La obligación de ser justo, de no engañar, de dar el precio adecuado, viene de esa razón natural, que es común a todos. Entonces, la ética en los contratos no es solo para creyentes o porque lo diga una ley concreta. No. Es una exigencia de la razón. Aplicable a cualquiera. Por eso critica a los que solo buscan el versículo exacto para validar o condenar algo en el comercio. Justo. La obligación de justicia viene de esa estructura racional, moral, que todos compartimos por naturaleza. Es algo intrínseco al ser humano, según él. Entonces, resumiendo un poco, Mercado nos da una base ética para los negocios que se ancla en la razón natural y en buscar una igualdad muy estricta en los intercambios.
algo que va más allá de cumplir la ley escrita. Totalmente. Una idea potente del siglo XVI, pero que, bueno, sigue dando que pensar, ¿no? Desde luego. Y fíjate, nos deja una reflexión interesante. Si Mercado insiste tanto en que esta ley natural es la base de todo, que precede y fundamenta otras leyes, ¿qué pasaría si hoy nos tomáramos esa idea radicalmente en serio? ¿Cómo cambiaría la ética en las empresas si la razón y esa equidad intrínseca, tal como él la entendía, fueran la guía principal? Incluso por encima del beneficio puro y duro o de la regulación que solo busca cumplir el expediente. Buena pregunta para darle vueltas. Ahí queda. Algo en qué pensar.